Hola, en este video vamos a plantear un problema de teoría de control que bajo las hipótesis del siguiente modelo nos va a ayudar a maximizar la intención de voto del elector común en el momento de una elección. Bueno, la reelección de un partido se debe a muchos factores, pero uno muy importante es el desempeño económico. ¿Cómo medimos ese desempeño económico? Pues hay varias variables, pero las más importantes en este modelo van a ser la tasa de desempleo, que denotamos como U, y la tasa de inflación, que denotamos como P. Entonces vamos a poder escribir la intención de voto como una función B que va a depender de la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Muy importante aquí, vamos a suponer que esta función depende solamente de estas dos variables y ninguna otra. Una suposición bastante sensata que vamos a hacer sobre la intención de voto es que, vista como función, si tomamos sus parciales respecto a la tasa de desempleo y a la tasa de inflación, estas son negativas. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, si son negativas, querría decir que la función B es decreciente en cada una de estas variables. En U y P. Una función con derivada negativa, pues sabemos que se va a ver más o menos así. Bueno, es decreciente en U y en P. Eso quiere decir que si la tasa de desempleo sube, entonces la intención de voto va a bajar. De igual forma, si la tasa de inflación sube, entonces la intención de voto va a bajar. Y eso es bastante sensato. Bueno, por favor vean en sus notas el ejemplo llamado curva de Phillips. Está en el tema de ecuaciones diferenciales. De ahí voy a tomar algunas cosas que ya sabemos. Una de ellas es la relación de Phillips, que nos dice que la tasa de inflación, P, la podemos escribir como una función de la tasa de desempleo más una constante positiva por la tasa de inflación esperada. Vamos a suponer no solo que esta constante A es positiva, sino que es menor que 1. Y también que la función phi que aparece aquí tiene derivada negativa. ¿Qué querría decir esto? Si la phi tiene derivada negativa como función de U, de la tasa de desempleo, bueno, pues quiere decir que la phi es decreciente como función de U. Y querría decir que si la tasa de desempleo crece, entonces, tomando en cuenta solo esta parte, querría decir que la inflación P baja. Bien, siguiendo este ejemplo de la curva de Phillips, una de las hipótesis que teníamos del modelo de la curva de Phillips es que la inflación esperada se adapta a la inflación real. La inflación esperada, pues, es la inflación que determinan ciertos organismos, no sé, como quizá el Banco de México. Y entonces, conforme pasa el tiempo, si la inflación real al final del año
es una, digamos una inflación P, es un número fijo, entonces la inflación esperada pues va a fluctuar y se va a ir adaptando, se va a ir acercando a la inflación real. No necesariamente de este modo, o sea, puede ser que se acerque así o se acerque así, o de muchas maneras. Pero esta ecuación que está aquí, vean el ejemplo que básicamente nos dice esto, que la inflación esperada se va moldeando conforme la inflación real. Bien. Bueno, entonces vamos a juntar las dos relaciones que tenemos. Vamos a juntar esta, la vamos a copiar por acá. La vamos a poner aquí. Vamos a quitar esto que estorba un poquito. Y esta también la necesitamos. Y vamos a hacer una simple sustitución. Entonces, si tenemos que esta derivada de la inflación esperada, la podemos ver así. Aquí está P, vamos a sustituir P. Entonces vamos a borrar, vamos a mover esto. Y vamos a poner lo que es P. P vale esto. Y lo ponemos aquí. Y movemos este, lo acomodamos. Más o menos como por aquí. Y haciendo la cuenta, pues se ve de que esta derivada de la inflación esperada será igual a B por phi de U de la tasa de desempleo más, que sería aquí, A menos 1 por pi, la tasa de inflación. Bien. Esto lo vamos a escribir un poquito distinto. Nada más vamos a escribir aquí B por phi de U. Vamos a factorizar un signo negativo para que nos quede así. Y esto que acabamos de obtener, esta, va a ser nuestra ecuación de transición. Y la vamos a poner acá arriba. Ya nos deshacemos de esto. Y la copiamos. Y esto es lo que obtenemos. Entonces, fíjense que esta ecuación de transición tiene dos variables. Tiene la tasa de desempleo y la tasa de inflación esperada. Bien. Ok. Además, por medio de la relación de Phillips, vamos a tener lo siguiente. Otra vez la copiamos. Esta relación de Phillips. Vamos a ponerla como por acá. Aquí. A ver, la ponemos por mientras aquí. Entonces, tenemos lo siguiente, que la intención de voto, que sabemos que es una función de U y de P, la tasa de desempleo y la tasa de inflación, pues la vamos a poder escribir así, como función de U y función de esto. Es una sustitución. Entonces aquí queda phi de U más a veces la inflación esperada. ¿Y qué hemos hecho aquí? Pues fíjense que podemos renombrar toda esta función como, digamos, W. Y ya no aparece P. Logramos deshacernos de P de la inflación real. Y a cambio
tenemos la inflación esperada. ¿Y realmente qué ganaríamos con esto? Pues la inflación no la podemos saber sino hasta el final del año, pero la inflación esperada, podemos tener control sobre ella. Entonces, pues ganamos control sobre la intención de voto. Es lo que ganamos. Bien. Entonces ahora nos olvidamos de la intención de voto como función de U y de P. Y vemos la intención de voto como función de la tasa de desempleo y la tasa de inflación esperada. Bien, una hipótesis muy importante es que el gobierno, vamos a suponer que el gobierno puede controlar en cualquier momento la tasa de desempleo, que va a depender del tiempo, claro, mediante políticas fiscales y monetarias. Ustedes saben mejor cuáles serán estas políticas, pero con esta suposición podemos pensar esta U de t como nuestra variable de control. Entonces el gobierno puede controlar esta tasa de desempleo. ¿Para qué? Pues para maximizar la intención de voto. ¿Cómo vamos a explicar esto? Y para empezar, pues vamos a hacer cálculos. Bien, vamos a suponer que en t igual a 0 el partido toma el poder, ya sea, no sé, en el municipio, en el estado o en el país. Y luego que se le acaba el tiempo en el poder, llega la nueva elección y pues busca reelegirse por medio de otro candidato. Entonces, como decíamos, la intención de voto, vamos a ponerla, vamos a escribirlo bien, esta que está acá, habíamos dicho que es la intención de voto, que en cada tiempo es distinta y tiene todo el sentido porque dependiendo de si estamos en el primer año, segundo año, tercer año, pues el elector común puede estar más contento o más, disgustado con el desempeño del gobierno. Bien, ahora, ¿cómo vamos a medir esa intención de voto? Pues para empezar lo vamos a hacer discretamente. Vamos a tomar una cantidad n de momentos, empezando desde que el partido toma el poder hasta que termina, y vamos a elegir tiempos intermedios, y en estos tiempos intermedios vamos a medir la intención de voto. Ahora, habiendo elegido estos momentos, vamos a tener un intervalo de 0, es decir, el día en que toma el poder el partido, hasta la nueva elección. Entonces tenemos aquí, estos puntitos son momentos. Entonces en cada uno de estos intervalos de tiempo, vamos a agarrar un puntito que vamos a denotar como TI tilda. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y con estos momentos vamos a considerar la intención de voto en estos momentos representativos. Y si hacemos la suposición de que estos intervalos son muy pequeñitos, entonces, pues si agarramos cualquier momento representativo en ese intervalo de tiempo, entonces esta función pues va a ser fiel, aproximadamente fiel, a la intención de voto en este intervalo de tiempo. Bien, entonces si tomamos ahora
Si nosotros queremos tomar la intención de voto acumulada durante todo el sexenio, digamos, entonces, pues tenemos que tomar la intención de voto en cada uno de los intervalos. Es decir, tenemos que considerar la intención de voto aquí, 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 aquí y así, en todos. Entonces tenemos que considerar esta suma. Aquí tenemos la intención de voto en el intervalo. Esta sería una medida fiel de la intención de voto en el intervalo, que sería el intervalo ti menos 1, ti. Y luego multiplicamos por la longitud del intervalo, que sería esta diferencia. Si este es ti y este es ti menos 1, pues la longitud claramente sería este menos este. Entonces todo esto, ya quitando todo el polvo, toda esta sumatoria nos da una medida de la intención de voto acumulada. Tiene un defecto. El defecto es que si aquí el intervalo, tenemos intervalos de distintos tamaños, pensamos que son intervalos de longitud pequeña, pero puede haber, no sé, un intervalo por aquí chiquito y un intervalo por acá más grande. Bueno, el problema de esta medida de intención de voto acumulada, pues es que le da más importancia a los intervalos de tiempo más grande. Y además le da más importancia, quiero decir, si tenemos dos intervalos aquí, ahora planteamos la situación de que tenemos dos intervalos del mismo tamaño, entonces, pues le va a dar la misma importancia a este intervalo que a este intervalo. Y el defecto es que no toma en cuenta la memoria de los selectores, porque parte de este modelo es suponer que los selectores basan sus decisiones más en lo que sucede al final, en el momento cerca de la elección, y tienden a olvidar lo que pasó cuando el partido tomó el poder. Eso no quiere decir que olvidan completamente, sino que le dan más importancia a lo que pasa al final que a lo que pasa al principio. Para arreglar ese defecto, pues tenemos que incluir un factor de memoria que nos haga, que nos mida el hecho de que el lector toma en cuenta mucho más lo que pasa al final de la elección. ¿Y cuál va a ser este factor de memoria? Va a ser este que tienen acá. La única diferencia entre esta suma y esta suma es esto, este factor de memoria. Y como es una función exponencial, entonces claramente es más grande para tiempos más grandes. Es decir, que al final le vamos a dar más importancia a la intención de voto en esos momentos. Bien, viendo esta sumatoria, ustedes seguramente ya pueden identificar que esto es una suma de Riemann. Entonces, si nosotros hacemos si hacemos la partición cada vez más fina, es decir, la distancia entre estos puntos de la partición cada vez más pequeña, entonces esta sumatoria, toda esta, va a converger a la integral de 0 hasta t, es decir,
desde que el partido toma el poder hasta la nueva elección de este objeto, que básicamente sería multiplicar la función de intención de voto por este factor de memoria. Entonces esto sería una medida mucho más fiel y precisa de la intención de voto acumulada al momento de la elección. Esta integral va a tomar en cuenta todo lo que pasó en el sexenio, digamos un sexenio, pero le va a dar mucha más importancia a lo que pasó al final, pocos momentos antes de la nueva elección. Bien, entonces vamos a resumir. El partido en el poder, ya supongamos que conoce el partido en el poder este modelo y que lo utiliza. Entonces el partido en el poder quiere encontrar una política, es decir, quiere modificar la tasa de desempleo en el tiempo de modo que se maximice esta integral, sujeto a esta ecuación de transición que vino generada de la relación de Phillips, suponiendo que tenemos una tasa de inflación esperada inicial y una final, o bien puede que el gobierno en turno no tenga idea de cuál va a ser la inflación esperada final, y entonces tendríamos que la inflación esperada es libre. Pues aquí está el problema de control con el que podemos maximizar la intención de voto. Esto ya sería la intención de voto. Ahora, la solución de este problema la voy a publicar en comunidad para que ustedes la vean. Y esto sería todo por este video. Y pues fue un gusto. Nos estaremos despidiendo una o dos veces más y les deseo lo mejor.